de descripción del suelo me lo diga, ¿no? Que diga, este estrato es una arcilla de alta plasticidad, condición blanda. Pues el propio texto me está diciendo que va a tener falla local. Otro texto que diga, es una arena mal graduada con una compacidad relativa del 90%. Bueno, pues la compacidad es una medida de cómo está su relación de vacíos natural con respecto a la máxima y la mínima. Mientras tienda más al 100%, el suelo está más compacto. Mientras tienda más al 0%, el material está más suelto. ¿Sí? Recuerda que la compacidad relativa es una propiedad de los suelos granulares. ¿Sí? Entonces, regresando a mi ejercicio, observando el comportamiento de las curvas esfuerzo de formación unitaria, yo llego a la conclusión de que va a tener falla local. ¿Y qué debo de hacer si tiene falla local? Bueno, decir cuánto se reduce la resistencia del suelo es algo complejo. Saber cómo se generan las platificaciones dentro del suelo también no es fácil de valorar. Entonces, una manera hasta cierto grado conservadora de tomar en cuenta la falla local es reducir los parámetros de resistencia del suelo. ¿Cuánto lo reduzco? Una tercera parte. Es decir, me quedo con ¿cuánto? Con 2/3 partes de la cohesión y 2/3 partes del ángulo de fricción interna del suelo. Es decir, estos van a ser ahora mis parámetros de resistencia del suelo. Claro, observen algo. Yo aquí ya hice el cambio de unidades. Pasé de kilogramos centímetro cuadrado a tonelada por metro cuadrado, porque en esas unidades voy a desarrollar el cálculo. Entonces, tenga mucho cuidado. Me ha tocado muchos casos en los cuales está hasta cierto grado bien resuelto su ejercicio, pero no tomaron en cuenta las unidades. Y entonces el resultado no es el adecuado. Tener mucho cuidado con las unidades. Con esto voy a trabajar. ¿Sí? Esos son ahora mis parámetros de resistencia del suelo. ¿Sí? Esa es la condición que voy a tomar en cuenta. Estos son. ¿Debido a qué? Debido a la falla local. Muy bien, ya tenemos esa condición, comenzamos a empezar a calcular. Pero hay que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser mi teoría de capacidad de carga que voy a manejar para resolver mi cuestión de capacidad de carga admisible? Hay muchas teorías. Está Terzaghi, está Meyerhoff, está Skempton, está Bessig, está Hansen. O sea, hay varios, me faltan por ahí otras 3 teorías de capacidad de carga. Claro, todas orientadas a lo que estableció Terzaghi como mecanismo de falla. ¿Sí? Pero hay varias teorías de capacidad de carga. Entonces hay que ir viendo a qué se refiere cada una de ellas, cuáles son su marco teórico para saber es aplicable o no es aplicable dicha teoría de capacidad de carga. Entonces tengo que ir viendo todas estas situaciones. En este caso voy a usar la teoría de Meyerhoff, que es una teoría bastante generalizada a nivel mundial para calcular capacidad de carga. Y aquí está la expresión que me da la capacidad de carga última, ¿sí? No me da la admisible, me da la última. La capacidad de carga última y los 3 factores que aportan capacidad de carga. El primero es por cohesión, que lo voy a aplicar, el suelo tiene cohesión. El segundo es por profundidad de desplante. Ahorita vamos a platicar sobre esto. No hemos dicho nada sobre la profundidad de desplante. Y el tercero, si tiene ángulo de fricción interna del suelo, y sí lo tiene. Entonces, los 3 van a aportar capacidad de carga. Comenzamos a calcular los elementos que están involucrados en esta ecuación. Teniendo el ángulo de fricción interna del suelo, puedo determinar los factores de capacidad de carga, NC, NQ y N gamma.
Los puedo obtener con las ecuaciones, los puedo haber obtenido con tablas o los pude haber obtenido, que ya no es el más recomendable, con gráficas, ¿ok? A veces cuando quiero hacer un cálculo rápido, o sea, estoy haciendo nada más un pre en oficina, pues sí, puedo permitir que saque el NC, NQ, N gamma con la gráfica, pero que me va a dar un valor más o menos aproximado, pero estoy en una etapa de anteproyecto, no es el proyecto ejecutivo, no es el análisis final, estoy haciendo apenas unos bosquejos del análisis, ¿ok? Entonces no tiene ningún sentido asumirle tanto tiempo para un predimensionamiento, ¿sí? Que es algo muy importante, ¿sí? Tanto en todas las áreas de ingeniería civil, el predimensionamiento es muy importante porque eso le da una orientación al proyecto, o sea, hacia dónde tiende. O la otra, el predimensionamiento también me ayuda a establecer que algo va mal, que mi planteamiento no es el adecuado y estoy a buen tiempo de hacer los cambios pertinentes para que mi proyecto sea más adecuado a lo que quiero realizar. ¿Sí? Entonces, ya con las herramientas que tenemos, es muy fácil tener NC, NQ y N gamma sin ningún problema con las ecuaciones. Muy bien. Otra cuestión, no combinar información de una teoría de capacidad de carga con otra teoría. Cada una tiene sus propias ecuaciones y sus propios planteamientos. Entonces, tener cuidado con eso. No hemos hablado nada de profundidad de desplante. Lo único que se dijo fue, me voy a desplantar en el limo arenoso. Entonces, ahora viene, así como lo hicimos con cuánto quiero que el lado largo sea con respecto al lado corto, aquí viene otra propuesta del ingeniero que diseña. Bueno, ¿a qué profundidad voy a desplantar la cimentación? Ya definí en qué estrato, ok, pero ¿a qué profundidad? Algunos dirán, bueno, hay que cumplir con la regla de que la profundidad no sea mayor a 2.5 veces B, ok, pero ¿cuánto vale B? Pues no lo sé, todavía no sé cuánto vale B. Entonces aquí es donde, repito, la experiencia de quien está trabajando en esto tiene gran importancia. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me ha tocado que luego me preguntan, oiga, ingeniero, ¿y en este predio qué capacidad de carga tiene? Como si fuera una constante del suelo. Pues mi pregunta es, ¿a qué profundidad? ¿Para qué tipo de cimentación? ¿Cómo vas a transferir las cargas? ¿Con una zapata, con una losa, con un cajón, con pilotes, con pilas, con combinaciones? Entonces, la capacidad de carga no es un valor único. Cambia, porque si vemos la ecuación, pues cambia con varias cosas. La resistencia del suelo, la profundidad del desplante, la presencia o no presencia del nivel de aguas freáticas, si la hay, dónde está ubicado el nivel de aguas freáticas. O sea, son muchas cosas, ¿entendido? Entonces, eso de que preguntan o dicen, sí, yo conozco la zona y en esa zona la capacidad de carga es de tanto, pues simplemente les está mintiendo, ¿no? O sea, no es un valor único. Entonces, hay que hacer una propuesta. Y esta es mi propuesta. Me voy a desplantar a una profundidad de 1.80 metros. Si otro dice, no, a mí no me gusta eso, me gustaría exactamente en la frontera, a 1.15. Está bien. No, a mí me gustaría a 1.40. Entonces está bien. No, yo me iría hasta 2 metros. Está bien. ¿Sí? Es una propuesta, ¿entendido? Es una propuesta. Que si no la hago, pues no voy a poder resolver la capacidad de carga. ¿Sí? Entonces hay que ir proponiendo cosas. Teniendo ya la profundidad de desplante, ahora sí ya puedo calcular la sobrecarga efectiva. Recordar que la sobrecarga efectiva es eso, un esfuerzo efectivo vertical. ¿Cómo se calcula un esfuerzo efectivo? Peso específico del suelo por su espesor acumulado. Este valor de 3.05 toneladas metro cuadrado, ¿cómo se obtuvo? 1.62 por 1.15 más, para llegar al 1.80 me faltan 0.65 metros. 1.83 por 0.65
acumulado, se suman los dos y me da 3.05 toneladas metro cuadrado. Si hubiera nivel de aguas freáticas, lo debo de tomar en cuenta. ¿Sí? Recuerden que por ahí hay otro video que les pedí que lo vieran sobre se ve la influencia del NAF en el cálculo de capacidad de carga. Entonces, claro que hay que tomar en cuenta el agua como saturando al suelo, claro que se toma en cuenta. Muy bien, hasta ahorita llevo ya determinado esto. Otra parte de la ecuación me habla de factores de forma y factores de profundidad, es decir, SC, SQ, S gamma, DC, DQ, D gamma. Para ello necesito un parámetro y es el coeficiente de empuje de tierras caso pasivo. Hay una ecuación para determinarlo, lo hago con el ángulo de fricción interna de diseño, que es 16 grados, y me sale 1.761 como parámetro de coeficiente de empuje de tierras caso pasivo. Muy bien, entonces comienzo ahora sí ya a calcular mis parámetros de forma. Observo algo, aquí dice B entre L, o sea, tendría dos variables, pero si recordamos desde un inicio, ya dije cuánto quiero que sea L, 1.15 veces B. Entonces, si arriba dice B y abajo dice 1.15 veces B, ¿qué va a ocurrir cuando haga la división con respecto a las B? Pues se van a eliminar, se van a reducir, ¿ok? Porque arriba tengo B y abajo tendría 1.15 veces B. Entonces, al hacer la operación, las B se reducen. No se van, porque luego me han dicho eso. ¿Qué pasa con esos valores? Ah, se van. No, si no tienen piecitos ni nada, ¿cómo que se van? No se van a ningún lado, se reducen. Tendrían el mismo valor, ¿sí? Entonces simplemente se reduce. Entonces finalmente así me quedan los parámetros SC, SQ y S gamma. Situación muy diferente cuando vea los parámetros DC, DQ y de gamma. Va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí tengo profundidad de desplante con respecto al ancho de la cimentación. Y el ancho no lo conozco, B. Entonces, ¿qué pasa? Que la DC, DQ y de gamma quedan en función de B. Es decir, no puedo hacer la suma. No puedo sumar variables y constantes. Entonces, así es como me quedan mis expresiones de DC, DQ y de gamma. Como pueden ver, quedaron en función de ¿quién? En función de B. Ya tengo una buena parte de la ecuación de capacidad de carga. Solamente me falta dos parámetros. ¿Qué peso volumétrico voy a manejar en el tercer elemento? ¿Y cuánto vale B'? Porque en la teoría de Meyerhoff considera que puede haber excentricidades y por lo tanto las incluye en su fórmula de capacidad de carga. Entonces, observando la información, llego a esta conclusión. El peso volumétrico que voy a usar es del suelo en el cual me estoy apoyando, que es este, y tiene un peso volumétrico de 1.83. ¿Le hago algún cambio a este peso volumétrico? No, porque no tengo presencia de nivel de aguas freáticas. Entonces, tal cual lo pongo. Si hubiera, pues claro, que hago los cambios pertinentes. ¿Y cuánto vale B'? Eso ya lo había sacado con los esfuerzos que transmite la cimentación. B menos 0.26 metros. Este ya lo conozco. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿no eran cosas separadas? O sea, ¿no era una con respecto a la otra, eran separados? Bueno, sí, se analizan separado, pero al final de cuentas voy a hacer una igualdad de lo que transmite la cimentación y la capacidad de carga admisible. Como voy a hacer una igualdad, pues tiene que haber compatibilidad de información entre los dos, porque en ambos está incluido B, en ambos. ¿Sí? Por lo tanto, los debo de tomar en cuenta. Muy bien, pues ya tengo todo.
haciendo operaciones y demás, involucrando todos los elementos, sumando los que sean compatibles que pueda sumar, llego a esto. Un detalle importante. El hecho que en la suma haya 3 elementos no quiere decir que son exactamente estos 3 elementos. No. No decir, 39.61 es esto. Con la cohesión por el factor de capacidad de carga por SC por DC da 39.61. No, 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 no. Hacen ustedes todo, suman lo que se pueda sumar, porque son compatibles de sumar, y queda así la ecuación. Entonces, no tiene nada que ver el orden con la ecuación, ¿entendido? Porque por ahí, hace unos semestres, vi esa conclusión y es completamente errónea. Y me llegaron alumnos diciéndome, es que ya le buscamos por muchos lados y ese valor que tengo no me da este. Y es que nos dijeron que estos 3 es estos 3. Pues no, jóvenes, ¿entendido? Si ustedes hacen sus operaciones y pueden agrupar lo que se pueda sumar o restar, en este caso todas son sumas, en este caso. Lo que se pueda sumar va a quedar una ecuación de esta forma. Pero repito, el orden de los valores no tiene nada que ver con este orden de estas sumatorias. Muy bien, pues ahí está ya mi capacidad de carga última, pero yo no diseño con la capacidad de carga última del suelo. Yo tengo que diseñar con una capacidad de carga admisible. Y por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Tengo que aplicar un factor de seguridad. Ya habíamos platicado algo sobre el factor de seguridad. No es un factor de miedo. No es reducir la capacidad de carga por una decisión personal de que ya sí yo la quiero reducir a lo que yo quiera. No, no. Hay un sentido del factor de seguridad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a reducir los 3 elementos que están ahí. ¿Cómo? Dividiéndolo entre 1.35. Y así me queda mi capacidad de carga. Ahora sí, ya le cambio la palabra. Capacidad de carga admisible. Y esa va a ser la ecuación B, que la voy a comparar con la ecuación A. Ahora sí ya tengo mis 2 expresiones. ¿Con qué ventaja? Ambas están en función de quién? De B.